ברוך אתה יבוא אלוהינו מלך העולם, אשר קידשנו במצוותיו וציוונו לעסוק בדברי תורה. ברוך אתה יבוא המלמד תורה לעמו ישראל, בשם Yeshua, Meshijenu. Bendito seas Yahweh, nuestro Elohim, Rey del universo, que nos apartas con tus preceptos y que nos ordenas ocuparnos del estudio de la Torah. Bendito seas Yahweh, que enseñas instrucción a tu pueblo Israel, en el nombre de Yeshua, nuestro Mesías, que así sea. Vamos a abrir las escrituras en Proverbios, Mishlei. Acompáñame al capítulo 10, verso 24. Si gusta anotar, hasta el verso 27 vamos a dar lectura. En esta tarde estamos transmitiendo en vivo para todo el mundo, y que el Todopoderoso sea enviando bendición a todos los que se encuentran en línea. Capítulo 10 de Mishlei, versículo 24 en adelante, dice: lo que el impío teme, eso le vendrá, pero a los justos les será dado lo que desean. Como pasa el torbellino, así el malo no permanece, mas el justo permanece para siempre. Como el vinagre a los dientes y como el humo a los ojos, así es el perezoso a los que lo envían. El temor de Yahweh aumentará los días, mas los años de los impíos serán acortados. Palabra del Eterno. Vamos a compartir a partir de este verso 24. Decíamos, si todo lo que el impío teme, pasaje muy conocido por nosotros, eso le vendrá. Y fíjese que la Escritura también nos habla acerca de esa falsa esperanza en la que mucha gente se apoya, o según su realidad incorrecta es lo que piensa. El temor es la fe de los impíos. Anótelo. El temor es la fe de los impíos, de los que no creen en Elohim, que atraen sobre sí lo que temen. ¿Sí? ¿Me va siguiendo? Temen a los hombres, a los que ellos pueden hacerles, pero no temen al Creador, y si le temen sin esperanza. O sea que no es un verdadero temor. En cambio el justo dice que teme, pero también confía. Y allí donde se ve, como dice Habacuc, y el tzadik bemunato, el justo sobrevive por su fidelidad. Podremos decir que el temor es fe a la inversa. Los que creen, es decir, los que temen al Creador, reciben aquello en que ponen su fe, ponen su temor. Como el justo tiene puesta su confianza en el Altísimo, lo que desee, lo desea por su fe. Y por eso lo recibe, porque la fe es el motor y es el combustible por el cual él camina. Dicho de otro modo, tanto la fe como el temor atraen a su objeto. ¿Escuchó? Eso ocurre incluso con los justos, como lo atestigua Job, capítulo 3, versículo 25. Un tzadik, Job a tzadik, dice el verso 25, porque el temor que me espantaba me ha venido y me ha acontecido todo lo que yo temía. Y lo anuncia sarcásticamente porque el proverbista, en este caso Shlomo Amelech, Haham Shlomo, respecto a los simples que no hacen caso de las reprensiones de la sabiduría, dice: también yo me reiré, Proverbio capítulo 1, verso 26, también yo me reiré de vuestra calamidad y me burlaré cuando les venga lo que ustedes temen. ¿Cuánta falsa esperanza hay? ¿Cuánta desinformación se está sembrando en el corazón de la gente? Y cómo la gente ya, en lugar de hablar de fe, en lugar de vivir la fe, está hablando pura miseria de su temor. El verso 27, si gusta acompañarme, el capítulo 1, que acabo de leer, recién leí el verso 26.
Pero mire lo que dice el verso 27. Cuando viniere como una destrucción lo que teméis, y vuestra calamidad llegare como un torbellino, cuando sobre ustedes viniere tribulación y angustia. Isaías capítulo 66, proféticamente, si gusta acompañarme, un poquito más adelante, al final del libro de Isaías, el versículo 4, 66:4, dice: también yo escogeré para ellos escarnios y traeré sobre ellos lo que temieron, porque llamé y nadie respondió, hablé y no oyeron, sino que hicieron lo malo delante de mis ojos y escogieron lo que me desagrada. Pero ¿cuál es la clave de lo que marca aquí? El temor. El temor, podríamos decir para fin práctico, es lo opuesto a la fe. El temor, esa duda, ese miedo por no sentir confianza, seguridad. El impío recibe no lo que desea, sino lo que es indeseable, y que intuye con temor que le va a venir, porque sabe que está haciendo las cosas mal. Su temor es no solo la voz de su conciencia que él trata de acallar, sino la voz de su entendimiento, que percibe cuáles serán las consecuencias inevitables de sus malas decisiones y desde luego de sus actos. Sabe, aunque no quiera verlo, que a la larga uno cosecha todo lo que siembra. Y siempre decimos, no podemos exigir de los demás lo que nosotros no damos. El cambio parte de nosotros, no esperar de los demás. Gálatas capítulo 6, si gusta acompañarme. Gálatas 6. Anote el verso 7. 6, 7 de Gálatas. ¿Lo tiene? No se engañen, el Eterno jamás puede ser burlado, porque todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. En términos simples, el que daña, se hace daño. O como dice otro proverbio, el proverbio 11:27, en el inciso B, al que busca el mal, este le vendrá, dice. Repito, al que busca el mal, le vendrá. Y siempre decimos el dicho, ¿no? No busques problemas, los problemas vienen solos, no los busques, vienen solitos. No te metas donde no te incumbe, no te metas en situaciones ajenas. Y muchas veces entendemos que la gente, a pesar de eso, no entiende que está llamada a un cambio. El Eterno se inclina hacia el justo y se complace en satisfacer sus deseos, porque nunca le desea el mal a nadie el justo. El justo no le desea el mal a nadie porque su alma es justa, su corazón es limpio. Proverbios 11:23. Y dice la Escritura en el Salmo 21:2, le has concedido el deseo de su corazón y no le negaste la petición de sus labios. ¿Por qué? Porque Él es un tzadik, porque Él realmente tiene pureza en su ser. Vamos a comparar con el Salmo 20, un poquito más atrás de donde estábamos, el versículo 4, Salmo 20, verso 4. ¿Qué dice? Te dé conforme al deseo de tu corazón y cumpla todo tu consejo. Que Él te dé conforme al deseo de tu corazón y cumpla tu consejo. Salmo 37, versículo 4. ¿Lo tienen? Deleítate a sí mismo en Yahweh y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Tienes que aprender a deleitarte en el Creador. Y entonces el deleitarse, depender también constantemente de Él. Saber y tener esa plena confianza de que Él está en tu vida. Salmo 145, Teilim, un poquito más adelante. ¿Qué dice? Verso 19, anótelo. 145, 19. Cumplirá el deseo de los que le temen,
oirá asimismo el clamor de ellos y entonces los salvará. El texto de Hebreos dice, los rescatará. Quiere decir que tienen la garantía, esta gente tiene la garantía de que Kadosh Baruj Hu responde y está con ellos. Pero a los justos les será dado lo que desean. Qué contraste tan impresionante, ¿verdad? El impío recibe lo que teme, el justo lo que desea. El primero, lo que no quisiera. El segundo, lo que desea. En el primero podemos ver claramente que es el temor lo que atrae lo que recibe. En el segundo no es el temor, es el amor. ¿Sí? El amor, porque desear es amar. Desear cosas buenas. En la historia sagrada hay varios ejemplos de impíos que reciben lo que temen justamente por el medio que emplean para impedir que les sobrevenga. Uno de los más instructivos es el rey Ahab. ¿Se acuerdan ustedes? El rey Ahab de Israel, que se había aliado con Josafat, un rey de Yehuda, de Judá, y con el propósito de recuperar la ciudad de Ramot de Galat, que había caído en poder de los sirios. Este Ahab temía que él pudiera morir en el enfrentamiento con ellos, tal como el profeta Micaías había predicho. Y por ello le propuso a Josafat intercambiar sus ropas, de manera que lo que se propusieran, todos ellos que se propusieran matarlo, no lo atacaran a él, sino a su aliado. Su astucia, entre comillas, estuvo a punto de tener éxito porque los sirios atacaron a Josafat pensando que era Ahab, pero cuando se dieron cuenta de que no lo era, lo dejaron. Entonces un hombre, no sabemos de qué bando, tomó su arco y disparó una flecha a la aventura. Y justo fue a caer sobre Ahab, dice el texto bíblico, hiriéndolo de muerte. Le estoy parafraseando, 1 de Reyes 22, versículos 10 al 37. Muy interesante este ejemplo que nos deja la Escritura. Por más precauciones que él tomara, lo que el Eterno había decretado que sucediera, ¿qué pasó? Y lo que él temía, le ocurrió. Mire qué importante estar en conexión con el Altísimo, estar en sintonía con Él y no hacer un propio reino. Por el lado contrario, vemos que el Eterno nos asegura que nosotros tendremos las cosas buenas que les pedimos a Él. Primera de Juan 5, 14 y 15 lo puede corroborar, y Juan 16, 23. Hay un salmo, el Salmo 81, versículo 10, que dice: abre tu boca y yo la llenaré. Está muy interesante. La condición, sin embargo, es que todo lo que pidamos tiene que ser bueno y tiene que ser conforme a su propósito. ¿Cómo saber cuando las cosas son conforme a su propósito? ¿Cómo saberlo? Cuando estamos en sintonía con Él, cuando conocemos lo que a Él le agrada. Entonces podemos decir que nuestras peticiones son buenas. Proverbios 11, 23. Acompáñeme. 11, 23. El deseo de los justos es solamente el bien. La esperanza de los impíos es enojarse. Pero ¿cuál es el deseo de los justos? Es el bien. Y no como a veces, en un momento de depresión, pudiéramos desear, como le ocurrió, sí, vamos a decirlo, a Elías. Un caso muy particular y paralelo al de Jonás también, que desearon morir aún cuando tenían mucho que hacer para el Altísimo. Primero de Reyes, capítulo 19, acompáñeme. Primero de Reyes 19, versículo 4. Dice: y Jonatán habló bien. No, estoy mal, estoy en Samuel. Reyes. Primero de Reyes. Ahora sí. 19, verso 4.
Le doy tiempo para que vaya anotándolo. Dice así, ahora sí. Y él se fue por el desierto un día de camino y vino y se sentó debajo de un enebro y deseando morirse dijo: basta ya, oh Adonai, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Teniendo un gran propósito, buscaba morirse. Le pedía al Eterno que le quitara la vida. Y Jonás 4, le voy a dejar de tarea para que lo busque, 4:3, el caso de Jonás también cuando deseó morirse. Entonces, volviendo al contexto de lo que decíamos, Proverbios 10:25, como pasa el torbellino, así el malo no va a permanecer, pero el justo permanecerá para siempre. El impío es en efecto como un torbellino, es como un huracán que pasa, ¿sí? Y todo lo destruye a su paso. Pero ¿saben qué? No dura, son días nomás, no dura para siempre. Y al poco tiempo desaparece. Dice la Escritura en el Salmo 37:35, vi al impío sumamente enaltecido y que se extendía como laurel verde, pero él pasó y aquí ya no estaba. Lo busqué y no lo pude encontrar. Al impío. Versículo 36, puede leerlo también. Justo en cambio es como un roble que tiene sus raíces firmemente plantadas en la tierra. El torbellino puede afectarlo, pero dice la Escritura, jamás podrá desarraigarlo, jamás. Leemos en la Escritura el Salmo 125:1, que dice: los que confían en Adonai son como el monte de Sión, que jamás se mueve, sino que permanece para siempre. Proverbio 12:3, vamos a leer Mishlei 12, versículo 3. El hombre no se afirmará por medio de la impiedad, mas la raíz de los justos no será removida. La raíz de los justos no será removida. Primera de Juan, vamos allá al final de la Biblia, primera de Juan 2:17. ¿Qué dice? Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Adonai permanecerá para siempre. ¿Sí? Con esto corroboramos el punto que partimos desde Proverbios, la falsa esperanza en la cual mucha gente cree estar apoyada, pero en realidad de sus labios sale incertidumbre, de sus labios sale duda, de sus labios sale confusión, de sus labios sale religión. Eso es lo que sale de sus labios. Y su esperanza está puesta en un sistema, en lugar de estar puesta en la rica savia. Bendito sea el Creador. Aunque pueda parecer débil, el justo es como la brisa que refresca, que es duradera, y cuando falta se le extraña, ¿sí o no? Pero nadie desea que venga el torbellino. Él es como la piedra angular sobre la que reposa el edificio. Nadie la ve, está escondida en la tierra, está sepultada, ¿sí o no? Pero sin ella el edificio no se puede sostener. Así es el justo. Nadie puede verlo, pero allí está. Él no será removido jamás, porque está plantado sobre la roca, que es Yeshua, el Mesías, Mateo 7, 24 y 25. Y la piedra angular, por excelencia, como dice el Salmo 118, 22. Cuando viene el torbellino de la tentación, el impío no puede permanecer firme, sino cede a ella y peca, porque no sabe resistir la prueba. En cambio, el justo, acostumbrado como está a buscar siempre el bien en todo lo que hace, sabe resistir, sabe rechazar el mal, tiene autoridad y por eso permanece firme en el favor del Eterno hasta alcanzar la vida eterna. Lucha todos sus días por una causa y sabe muy bien de dónde viene y hacia dónde va. El verso 26 de nuestro capítulo 10 de Mishlei dice: como el vinagre a los dientes y como el humo a los ojos, así es el perezoso a los que lo envían.
¿Por qué dice el vinagre? ¿Cuál es el efecto del vinagre? ¿Sí? ¿Cuál es el efecto? Y todo ácido, ¿no? ¿Cuál es ese efecto que hace sobre los dientes? Hace que sus raíces, aunque estén ocultas, y toda parte cariada de los dientes duelan. Eso es lo que hace el vinagre. ¿Y qué ocurre cuando el humo nos envuelve? Nuestros ojos se irritan, y no solamente se irritan, empiezan a lagrimear, y no podemos ver bien, no tenemos claridad. Así de enojoso es el perezoso, dice la Escritura, para todos aquellos quienes lo emplean. El que confía a un perezoso un encargo urgente, esperará en vano que lo cumpla, porque encontrará 1000 excusas para no hacer las cosas. Y cuando lo haga, se detendrá cansado a cada rato en el camino. Esto es un punto importante. O se distraerá conversando con la gente que se encuentre. No tiene prisa en cumplir su cometido. No le interesa, en realidad. Su fatiga le gana, le puede. Y puede ocurrir que cuando llegue habrá olvidado lo que tenía que decir o lo que tenía que hacer, porque en realidad no está en su vida y no le interesa. Por eso, estando advertido, tan culpable es el perezoso que no cumple bien el encargo que se le confió, como también el que le envió, y como aquel que se mete con gente perezosa, con gente que no está en el fuego del Ruach HaKodesh. Si después la frustración le hace llorar, no tendrá a quien quejarse, porque le dirán: ¿no sabías tú acaso que este perezoso no es para nada confiable? Pusiste tu dinero en un bolsillo roto, pusiste tu confianza en alguien que en realidad no valía la pena. No te quejes de tu pérdida, fuiste culpable también. Proverbios 13, verso 17. Acompáñeme, por favor. Mishlei 13, verso 17. El inciso A dice: el mal mensajero acarrea desgracia, mas el mensajero fiel acarrea salud. El mal mensajero acarrea desgracia. Ten mucho cuidado a quien estás escuchando. Ten mucho cuidado en dónde estás poniendo tu fe. Mucho cuidado. Es una amenaza. Cada quien es libre, pero es un consejo lo que te doy para que luego no te lamentes. Te dejo de tarea Proverbios 26:6. Fíjese que el personaje del perezoso ocupa un lugar importante en el libro de Mishlei. Y ya lo hemos estudiado en una oportunidad. Y claro, está muy bien descrito, podríamos decir. De él se dice que así como la puerta gira sobre sus goznes, pero no se mueve de su sitio, así el perezoso se revuelve en su cama, pero no sale jamás de ella. Proverbio 26:14. Entonces se entiende que para hacer lo que le toca hacer, y de esa manera, siempre lo va postergando. Siempre tiene una excusa para no ponerse firme. Y siempre sus compromisos más importantes los posterga, los posterga, los posterga. Siempre hay algo más importante en su vida, pero no tiene conciencia de las cosas y de las responsabilidades que tiene que tomar. Da como pretexto la excusa más ridícula. Dice: el león está en la calle y en los caminos, y si salgo expongo mi vida. Mishlei 22:13, Mishlei 26:13. Como si ya no lo hubieran matado. Fíjese, si fuera cierto lo que teme, es tan perezoso que estando en la mesa prefiere pasar hambre y hacer el pequeño esfuerzo de llevar el bocado del plato a la boca. Así lo describe Mishlei 19:15, Mishlei 26:15. Es tan necio en su vana opinión de sí mismo que él, sí, nunca estudió ni investigó nada. Se considera más sabio que los que, por el estudio diligente y por su experiencia de vida,
están en condiciones de dar consejos útiles a la gente que se los pide. A menos que haya heredado mucho dinero, no dejará de sentir algún día las consecuencias de su negligencia. Cuando la pobreza asome a la puerta, así será el golpe para él. Así actúa pese a que tiene el ejemplo del más pequeño de los insectos, dice Michelet, la hormiga. ¿Sí? Que por instinto y sin que nadie se lo ordene, acopia su comida en la estación favorable. Proverbios 6. Si es agricultor, evita el esfuerzo de arar su campo en invierno, de modo que no puede sembrar. Le estoy parafraseando lo que dice Michelet. Y menos podrá cosechar cuando todos lo hagan en verano. Michelet 24. Provocando la compasión y las críticas burlonas de sus vecinos constantemente. Y llegará el momento en que, como se negó a trabajar cuando tenía que hacerlo, su vida se llenará de problemas y de dificultades, de las que está exento el recto, que es diligente. Por último dice el versículo 27, el temor de Adonai aumentará en los días, mas los años de los impíos serán acortados. No necesariamente que uno vivirá más años, sino que la calidad de esos años serán mucho más beneficiosos. Eso es lo que está diciendo la Escritura. No necesariamente hay que vivir más años, sino hay que vivir mejores años, años más productivos. Y esta es la primera vez que el concepto del temor de Adonai aparece en la segunda parte del libro de Proverbios, que empieza en ese capítulo. Podemos ver entonces que este proverbio se señala que el temor del Eterno es un factor positivo en la duración de nuestra vida y en la calidad de nuestra vida. El que teme al Creador deberá vivir más años o mejores años que el que no le teme. Proverbio 9:11. Pero, ¿por qué la diferencia? El temor del Eterno tiene este efecto positivo. Nos ayuda a regular nuestra vida de una manera racional, pero también de una manera sana. Nos aleja de vicios que podrían afectar nuestra salud, nos preserva de situaciones comprometedoras, situaciones peligrosas, nos aleja del peligro, nos ayuda a mantener buenas relaciones con parientes, con allegados, así como con extraños también, lo cual aparta de nosotros las tensiones que pueden causar las relaciones humanas tirantes o desagradables. En fin, sobre todo, dice la Escritura, el temor del Creador nos aleja del mal, nos aleja del pecado, nos aleja de errar al blanco, proporciona tranquilidad, paz a nuestra alma, algo que tanto la gente anda buscando, y nos colma de satisfacciones espirituales en tanto que vamos creciendo. Bendito sea Él. La contraparte, que la vida del que carece de temor del Eterno puede ser una vida más corta y una vida en la cual no cumple un propósito. Se desprende sola y no necesita de pruebas. Eso es algo además que la experiencia con multitud de ejemplos nos demuestra. Dice Coelet, vamos a leer un poquito más adelante de Proverbios, Coelet 8. Mire qué interesante, el versículo 12 y 13. Proverbio 8, Eclesiastés, 8, 12 y 13. Aunque el pecador haga mal 100 veces y prolongue sus días, con todo, yo también sé que les irá bien a los que al Eterno temen, los que temen ante su presencia, y que no le irá bien al impío, ni les serán prolongados los días que son como sombra, por cuanto no teme delante de la presencia del Altísimo. La existencia de personas que llevan vidas irregulares, entregadas al vicio, entregadas al mal, al pecado y la perversión, proclives a acciones deshonestas, suele ser mala, corta, sea porque las malas costumbres arruinan su salud, sea porque exponen su vida a peligros de muerte
en los que el que teme al Eterno jamás incurre, dice la Escritura. Y el temor del Eterno es un favor multiforme que abarca muchas cosas. Escuche muy bien. Siendo como es el principio o el fundamento de la Jochma, y así lo leemos en el Proverbio 1:7, que el principio de la sabiduría es el temor a Yahweh. El temor del Eterno nos hace sabios, mientras que su ausencia nos vuelve necios y tercos, porque carece de temor del Eterno el impío y vive lleno de temores reales o tal vez peores, que son imaginarios. Solamente su cabeza trabaja, pero en su realidad hay muchas cosas que no son ciertas. Sus malas decisiones lo torturan. Teme a los que odia, teme la venganza de los que de alguna forma él le hizo daño o perjudicó. Él sabe que en el fondo de su corazón, cuánta verdad encierra el proverbio, ¿no?, que acabamos de comentar al inicio de nuestro estudio. Lo que el impío teme, eso le vendrá, porque su conciencia lo está acusando, y por sobre todas las cosas, porque no carece de tranquilidad, no carece de integridad, no carece de paz. Y esa carencia afecta a su salud, se enferma. Pero lo triste es que enferma son a los que lo rodean. Con frecuencia la vida de los que no temen al Eterno se acorta de golpe, como ocurrió con los dos hijos, si usted se acuerda, el ejemplo de los dos hijos impíos del sacerdote Elí, ¿sí? A los que su padre, ¿se acuerdan de Elí? Su padre, vaya conmigo primero de Samuel 2, por favor. Su padre no corrigió en el momento como debiera haber hecho, ¿sí? En el momento correcto no lo hizo. Primero de Samuel 2, ¿lo tiene? Vamos a ir desde el verso 12, 2:12. Primero, los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Adonai. Y era costumbre de los sacerdotes con el pueblo que cuando alguno ofrecía sacrificio venía el criado del sacerdote mientras se cocía la carne, trayendo en su mano un garfio de 3 dientes, y lo metía en el perol, en la olla, en el caldero o en la marmita, y todo lo que sacaba del garfio, el sacerdote lo tomaba para sí. De esta manera hacían con todo israelita que venía a Shilo. Asimismo, antes de quemar la grosura venía el criado del sacerdote y decía al que sacrificaba: da carne que asar para el sacerdote, porque no tomará de ti carne cocida, sino cruda. Y si el hombre le respondía: quemen la grosura primero y después toma tanto como quieras, él respondía: no, sino dámela ahora mismo, de otra manera yo la tomaré por la fuerza. Verso 17. Era pues muy grande delante de Adonai el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Adonai. Verso 34 del mismo capítulo. Y te será por señal esto, que acontecerá a tus 2 hijos, Ofni y Finés, ambos morirán el mismo día. Capítulo 3, versículo 11 al 14. Y Adonai dijo a Samuel: he aquí, haré yo una cosa en Israel, que a quien la oyere le reteñirán ambos oídos. Aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa, desde el principio hasta el fin, y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre, por la iniquidad que él sabe muy bien, porque sus hijos han blasfemado al Eterno, y él no los ha estorbado. Por tanto, yo he jurado a la casa del sacerdote Elí, que la iniquidad de la casa de Elí no será expiada jamás, ni con sacrificios, ni con libaciones. Capítulo 4, versículo 11
Del mismo Samuel dice: y el arca de Adonai fue tomada, y muertos los dos hijos de Elí, Ofni y Finés. Este es un caso muy conocido por todos nosotros, como es el caso de Ananías y Zafira. Si usted se recuerda, en el capítulo 5 del libro de Hechos, porque le mintieron al Creador. Como muchas veces la gente piensa que el Creador no escucha sus mentiras, sus hipocresías, sus falsedades, sus actuaciones, aún en el mismo día de Yom Kippurim. Hechos 5, versículos 1 al 10. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles, y dijo Pedro a Ananías: ¿por qué llenó Satán tu corazón para que mintieses al Espíritu de santidad y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola no se te quedaba a ti, y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Elohim. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. Y vino un gran temor sobre todos los que oyeron. Y levantándose los jóvenes, lo envolvieron, y sacándolo lo sepultaron. Pasando un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo: dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Y ella dijo: sí, en tanto. Y Pedro le dijo: ¿por qué conviniste en tentar al Espíritu de Adonai? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido, y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino gran temor sobre toda la asamblea y sobre todos los que oyeron todas estas cosas. El que teme al Eterno sabe que al final de su vida terrenal sus días se prolongarán. En ese día, sin ocaso, como está escrito, en que no habrá necesidad de sol ni de luna para alumbrarnos, porque el Eterno, dice la Biblia proféticamente, Él será nuestra luz perpetua. Vamos a leer unas porciones en Isaías capítulo 60 y Yeshaya, verso 19. 60, 19 de Isaías dice: el sol nunca más te servirá de luz para el día, y el resplandor de la luna te alumbrará, sino que Adonai te será por luz perpetua, y el Elohim tuyo por tu gloria. Apocalipsis 21. Apocalipsis 21, verso 23. Anote. Y anótese 22:5. 21:23. ¿Lo tienen? La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Adonai la ilumina, y el Cordero es su lumbrera. Capítulo 22, versículo 5. No habrá allí más noche, y no tiene necesidad de luz de lámpara, ni de luz de sol, porque Elohim, Adonai, los iluminará, y reinarán por los siglos de los siglos. Quiere decir Leolam Baed, para siempre. Damos gracias al Todopoderoso, porque Él, su consejo siempre es nuestra esperanza y nuestra gratitud. Amo del universo, te agradecemos porque hemos puesto nuestra esperanza en ti, porque confiamos en que tú eres nuestro creador, nuestro hacedor, nuestro shomer, nuestro guardián. Te agradecemos porque nuestra vida está en tus manos, porque no dudamos que nuestra vida está segura en ti. Abba, te pido bendición por todos aquellos que están atravesando confusión, por todos aquellos quienes les fue sembrado la mentira, la duda. Te pido que los dirijas y que los ayudes. En el nombre de Yeshua, el Mesías. Muchas gracias por tu consejo y por el entendimiento que nos das de tu palabra. Amén. Que así sea.